Las aspiraciones financieras de la gente pobre o con poca educación financiera suele ser la de pagar todo al contado y por tanto poder vivir sin deudas. Los ricos y la gente con buena inteligencia financiera, en cambio, adquiere grandes cantidades de deuda y gracias a ello se hacen cada vez más y más ricos. ¿Tiene sentido? Vamos a verlo. Muy buenas a todos, mi nombre es Eric y en este canal tendrás como siempre contenido enfocado a tu educación financiera y a mejorar tus finanzas personales, porque la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. En el vídeo anterior, es decir, hablábamos sobre los tipos de deuda que existen y además de cómo adquiriendo deuda buena podías volverte cada vez más y más rico. Esta práctica se conoce como el apalancamiento financiero y hoy te quiero mostrar todo su potencial. La primera imagen que se nos puede venir a la cabeza hablando del apalancamiento es la de una persona levantando un peso con la ayuda de una palanca, de ahí el nombre. En realidad, esta situación tiene bastante que ver con el apalancamiento financiero, pero en este caso el instrumento que actúa como palanca son los mecanismos financieros. En definitiva, el apalancamiento financiero consiste en emplear el endeudamiento para financiar una operación que de otra manera tendríamos que hacer con fondos propios. Pero bueno, dicho así no creo que te aporte nada, así que vamos al turrón. Imagínate que tienes 200.000 euros ahorrados en el banco y con ello quieres emplearlo para comprar una vivienda. Vamos a suponer que la vivienda te cuesta 200.000 euros y por ella vas a poder sacar un alquiler aproximado de 900 euros. La primera opción que tienes es pagarlo al contado, es decir, emplear esos 200.000 euros que te quedan en tu cuenta bancaria para emplearlos en la compra de esa vivienda. Para ese caso, una vez realizado el pago, en el banco te quedarían 0 euros, es decir, no te quedarías con nada. Y la rentabilidad por alquiler sería esos 900 euros por 12 meses que tiene al año, por tanto serían 10.800 euros. Esto, contando que no tenemos gastos imprevistos para no complicar el ejemplo, nos da una rentabilidad anual del 5,4%. Y además tenemos la desventaja de que en el banco nos quedaríamos a cero, por tanto no podríamos afrontar ninguna otra inversión. En el segundo caso lo haríamos implementando una deuda hipotecaria, o una hipoteca, que es lo mismo. Para este caso, pediríamos al banco prestados 160.000 euros, correspondientes al 80% del precio de la vivienda. Y nosotros, por nuestra parte, correríamos con los gastos de la entrada, que serían un 20%, 40.000 euros. Estos 160.000 euros de la hipoteca lo obtendríamos al 3% durante 30 años, y nos quedaría una mensualidad de 675 euros. Si echamos cuentas, tendríamos lo siguiente. Obtendríamos 900 euros por la renta del alquiler menos los 675 euros que obtendríamos pagando la cuota de la hipoteca. Y nos quedarían un total de 225 euros limpios al mes. Esto supone anualmente una rentabilidad de 2.700 euros, que suponen, respecto a lo que hemos pagado, es decir, a estos 40.000 euros que hemos puesto de nuestro bolsillo, una rentabilidad de 6,75%. Como vemos, la rentabilidad es superior al primer caso. Y sí, pensarás que ¿para qué vas a hacerlo así si puedes obtener más dinero de la otra forma? Pues bien, resulta que sí. De la otra manera obtienes más dinero al cabo del año, pero no tienes ahorros para poder hacer frente a ningún imprevisto, como por ejemplo esos meses en donde la vivienda no está alquilada. De la otra manera, tienes una deuda de 160.000 euros con el banco, sí, estamos de acuerdo, pero tienes a su vez 160.000 euros en tu cuenta bancaria, por lo tanto, ¿dónde está el problema? Además, aquí puedes ser inteligente e invertir esos 160.000 euros en, por ejemplo, un activo de bajo riesgo o riesgo prácticamente nulo, como por ejemplo son los bonos. Suponemos que invertimos por lo tanto esos 160.000 euros a un bono a 10 años, con una rentabilidad del 2%. Haciendo esto, obtendrías 3.200 euros anuales, que podrías utilizarlos en hacer frente a imprevistos. Y lo mejor, estarías conservando en su totalidad tus 160.000 euros. Considero que después de este ejemplo probablemente te quede mucho más claro el poder que tiene el apalancamiento. Ahora te quiero exponer otro caso. Supongamos que te quedan 100.000 euros de hipoteca por pagar en los próximos 10 años. Ahora resulta que te llueven 100.000 euros. Véase que te haya tocado la lotería, que hayas cobrado una herencia o lo que se te pase por la azotea. ¿Qué harías tú en este caso? Pues bien, primeramente te invito a pausar el vídeo y dejármelo saber en los comentarios. Pues bien, en este caso tendríamos dos opciones. La primera de ellas es ir al banco, liquidar la hipoteca y quedarte libre de deudas. Muchas personas, sin dudarlo, optarían por esta primera opción. En realidad no está nada mal pensado, ya que no deberíamos nada. El problema es que también nos quedaríamos totalmente descapitalizados. Por este último motivo existe una maniobra mucho más inteligente en términos financieros. La jugada es la siguiente. Conservamos la hipoteca, que es de 833 euros al mes, y conservamos ese dinero. Esos 100.000 euros los invertimos a un bono a 10 años. No hace falta que el bono dé una rentabilidad espectacular. Bastaría con elegir bonos, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, los cuales se consideran los bonos más seguros del mundo.
Estos actualmente están ofreciendo una rentabilidad del 3,5% aproximadamente. Un bono, de manera muy sencilla, es un título que representa el derecho que tienes a percibir un flujo de pagos periódicos por entregar, en el momento de la adquisición, un montante de dinero. Por lo tanto, con el caso que hemos expuesto, todos los años teníamos un rendimiento de esos bonos de 3.500 euros. Con ese dinero, bien podríamos utilizarlo para o bien reducir la cuota mensual que pagamos de nuestro bolsillo, en este caso serían de 833 euros a 541 euros, o bien simplemente entregando todo ese dinero que obtenemos directamente al banco para así reducir los años restantes que nos quedan para liquidar nuestra hipoteca. Haciéndolo así, generaríamos en 10 años un retorno de 35.000 euros, reduciendo así la cuota de 10 años a 6 años y medio, lo cual considero que es una rebaja bastante sustancial. Como vemos, en el primer caso tenemos la deuda saldada, pero estaríamos a cero, por lo que tardaríamos al menos 10 años en volver al punto de partida, si es que algún día volvemos a tener todo ese dinero junto. En el segundo caso, sí, mantenemos la hipoteca y por lo tanto esa deuda de 100.000 euros con el banco, pero también tenemos 100.000 euros en activos, que a su vez están generando retornos que te van a hacer ahorrarte durante esos 10 años el 35% de este montante que debes al banco. Al final de esos 10 años, tendremos nuestra hipoteca liquidada, habiendo pagado un 35% menos de esos 100.000 euros que debíamos, gracias al rendimiento de los bonos. Y además, estos habrán vencido, por lo que obtendremos 100.000 euros de vuelta a nuestra cuenta bancaria. ¿Te das cuenta ahora del tremendo potencial que tiene apalancarse? Más claro, agua. Pero mucho ojo, el apalancamiento no está exento de riesgos, y si no sabes cómo utilizarlo, te puedes meter en un muy serio problema. Y este problema es el sobreapalancamiento. El sobreapalancamiento viene por querer pasarse de listo y no ser consciente de los riesgos que se están asumiendo. Por ejemplo, en la burbuja de los años 2000, lo que mucha gente hacía era lo siguiente. Tengo 200.000 euros y me piden 40.000 euros de entrada por cada vivienda. Por lo que si haces cuentas muy rápidamente, con esos 200.000 euros tendrías para 5 entradas de 5 viviendas distintas, ¿verdad? El negocio de tu vida, siempre y cuando nada se tuerza, como pasó. Porque claro, mientras todos esos inquilinos de esas 5 viviendas te pagan el alquiler religiosamente, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que el mercado se vino abajo y ya no había gente a la que alquilar. O peor, algunos de los inquilinos no podían hacer frente al pago de sus cuotas. El desenlace. De pronto, personas se juntaron con deudas de medio millón, 1 millón e incluso más, ya que había personas que habían puesto sus propias casas como avales e incluso peor, casas de familiares o amigos suyos. Bueno, creo que os podéis hacer una idea del drama que supuso todo esto. Y esto ocurrió porque todas estas personas se habían sobreapalancado muy por encima de sus posibilidades y habían asumido riesgos elevadísimos. Por eso es muy importante medir los riesgos a la hora de apalancarse. Como siempre, si te ha gustado el vídeo te invito a dejarme tu like para seguir apoyando a este canal y si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto.